¿ya? Ahí estamos. Vamos entonces a la Biblia, al libro de Deuteronomio, ¿ya? Capítulo 4. Nosotros ya hemos dicho que este libro lo componen 4 discursos, 4 predicaciones de Moisés. Y la primera predicación, ya estamos en medio de ella, que comienza en el capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, capítulo 2, capítulo 3, todo eso es parte del primer sermón, pero termina en el capítulo 4, versículo 43. Así que continuamos hoy día y esperamos dar el término al primer mensaje de Moisés al pueblo de Israel, ahí en los campos de Moab, ¿ya? Y poder cerrar esta primera predicación poderosa de Moisés, siervo del Señor. ¿Mm? Bien, hasta aquí yo creo que no vale la pena repasar qué es lo que hemos visto, porque ha sido claro todo el mensaje que el Señor ha dado. Ha hablado de la tierra, ha hablado de la justicia que Dios espera que ellos vivan cuando entren a poseer Canaán. Ya hemos hablado de los fracasos históricos para que no repitan lo mismo esta nueva generación, ¿no es verdad? Esos años en el desierto y aún así la misericordia de Dios acompañándole y dándoles victoria sobre 2 tremendos reyes amorreos, Seón y Og, rey de Basán, ya en contraste con ese gran fracaso de temor del informe de los 10 espías desde Cades Barnea cuando fueron a ver la tierra. Y realmente era tierra que fluye leche y miel, Dios no miente, ¿ya? Pero se intimidaron con los gigantes y hemos visto cómo ya el Señor derrotó a gigantes con mano poderosa, ¿ya? También se nos relató esa imprudencia, por decirlo menos, de las 2 tribus y media al rechazar la tierra prometida y querer quedarse en la tierra de Moab. No nos hagas cruzar el Jordán, queremos quedarnos acá. ¿Por qué digo ya como mínimo es un descuido? Porque menospreciar las promesas de Dios te constituye en un rango de profano. Ya Esaú es el gran ejemplo de que al no estimar la primogenitura, tremenda bendición que Dios otorgaba, ya, y al rechazarla y venderla por un plato de lenteja, se transforma en un profano. ¿Por qué? Porque no está considerando a Dios en serio, no está considerando la promesa de Dios como debe considerarse. Lo mismo pasó con Rubén, Gad y la mitad de Manasés, y por eso es que las consecuencias en la vida de esas tribus fue nefasta en la historia. Esto le siguió incluso hasta la gente que fueron bisnietos, tataranietos de ellos en la época del Señor Jesucristo, ¿ya? Y también en este mensaje el Señor ha mostrado por testimonio personal de Moisés que a Dios hay que tomarlo en serio. Moisés se descuidó y ese descuido, ya ese pecado que Moisés cometió saliendo de sus casillas, por así decir, producto de la rebeldía, la obstinación de ese pueblo. Entonces, él les recuerda que Dios es santo, que Dios no se puede jugar con él, y la prueba más clara es que él mismo sufre. Moisés en sus sentimientos en Deuteronomio, en este primer mensaje, se menciona varias veces cómo él sufre por no poder entrar a la heredad de Dios, a la tierra prometida. Y ahí quedamos, y ahora en el capítulo 4 el tema va a cambiar. No, no va a tocar tanto la historia ni detalles con los cuales hemos iniciado este discurso.
sino que Moisés les va a recordar que Dios les presentó su palabra. Y su palabra merece una sola respuesta, que se llama obediencia. Obediencia. Y hermano, este capítulo 4 es tremendo para la vida cristiana. ¡Wow! No tome como cristiano ya a Dios livianamente. Y recuerde que lo que Dios le ha hablado en su palabra es para que usted y yo lo obedezcamos. Obediencia es lo que pide el Señor, porque la obediencia no es otra cosa que la fe puesta en acción. Así que Dios demanda fe, ¿ya? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario relacionarse con Dios por medio de la fe. Y la demostración práctica de que yo tengo fe hacia mi Dios es que obedezco lo que Dios me ha comunicado. Obedezco, ¿ya? El antónimo de fe sería incredulidad, no creer, incredulidad. ¿Y cómo se manifiesta en forma activa la incredulidad? Por temor. Cades Barnea, temor es la forma práctica como usted manifiesta que no tiene fe. Temor es expresa de la incredulidad y lo manifiesta con temor. Por eso que el creyente no puede tener temor, porque manifiesta falta de fe, manifiesta en forma activa incredulidad. ¿Está claro? Los conceptos, interesante. Ya ahí pues presenté el antónimo ya de fe, de obediencia, incredulidad, temor. ¿Estamos bien? Vamos entonces. Versículo 1. Ahora pues, en base a todo lo que ya Moisés viene predicándoles, que ya hicimos un pequeño resumen y usted lo tiene claro. Ahora pues, oh Israel, el mensaje es para el pueblo, para la nueva generación que necesita ser fortalecida en fe, ya, porque son los que encargados de aquellos que van a entrar a conquistar y a poseer la tierra prometida. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Así que el tema aquí relevante es que Moisés les presenta la ley, les presenta los estatutos, que se refiere, podríamos decir, a los principios temporales, los principios culturales, los principios que no son eternos, pero que son principios de Dios que el pueblo tiene que obedecer, y los decretos que podríamos establecerlo como los principios eternos, los principios de Dios que transfieren o trasuntan, van más allá de la cultura. Por ejemplo, un principio temporal podría ser no comer cerdo. El judío no comía cerdo y Dios tenía motivos para dar ese principio. No comerás cerdo. Y otros ejemplos se pueden dar, pero hay principios eternos que el Señor dio y que no solamente se cumple o tenía que ser cumplido por Israel, sino que se debe cumplir por toda la eternidad. No tiene principio y fin. Esos son principios eternos. Ya, ejemplo, ya, amar al prójimo, por ejemplo. No es que Israel solamente podía amar en ese momento, pero después ese principio iba a cambiar. No cambia, es eterno. Muy bien. Dado esos ejemplos, dice, oye, escucha. Lo primero que Moisés va a hacer es, en base a todo lo que ha ido compartiendo en su primer mensaje, da una exhortación. La exhortación es, Israel, escucha, escucha los estatutos y decretos que yo os enseño con un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Enfatiza propósito, para que los ejecutéis. O sea, los principios y decretos que Dios estableció para ustedes tienen el propósito principal, único, claro, de
ponerlos por práctica, de poder poner toda la palabra en una acción de vida coherente, conforme a esa palabra de Dios. Así que es para que los ejecutéis, porque haciendo esto, se va a producir? Se produce vida. Así viváis y viváis, y así entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. La obediencia trae bendición. Eso es lo que está diciendo en esta exhortación Moisés. La obediencia te permite entrar en una vida próspera, en la vida abundante que el Señor Jesucristo vino a dar, en una vida abundante, en una vida de triunfo, en una vida en la cual tú entras y posees la tierra, conquistas y vences y vas siendo más que vencedor por medio de aquel que te amó. Entonces la obediencia trae tremenda bendición y es tu responsabilidad primaria, oh Israel, versículo 1, la gran exhortación que el Señor da. Sobre esta exhortación, inmediatamente el Señor da una advertencia, versículo 2. No tienes que ni agregarle ni quitarle a la palabra de Dios. La palabra que aquí se te presenta, Israel, es inspirada por Dios, ¿ya? La palabra en griego para segunda de Timoteo 3:16, usted lo sabe, toda la escritura es inspirada, más bien es la palabra teonefus, que habla de exhalada. Toda la palabra es exhalada. Yo sé que inspirar es un efecto distinto. En el castellano a mí me parece que no se hace justicia a la palabra en griego, porque inspirar es esto, hacia adentro. Pero la palabra en griego es esta, hacia afuera, es el hálito de Dios. En la misma palabra de Génesis capítulo 2, cuando Dios dice que una vez que crea del polvo al hombre, sopla en él aliento de vida. Es el soplo, es la exhalación. Así que si la palabra es la misma exhalación de Dios, el hombre no tiene por qué tocarla. Porque si la toca, la adultera, deja de ser eso que el hombre interviene, ¿ya? Lo que incorpora deja de ser palabra pura de Dios. La palabra de Dios es perfecta. No necesita que el hombre añada o quite. El hombre tiene que aprender, interpretarla, aplicarla, obedecerla, pero no puede añadir y quitar. Y este es un principio en esta advertencia eterno. ¿Por qué eterno? Porque aquí yo estoy en la Torá, en los primeros libros de la Biblia, pero sucede que me voy al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, el capítulo 22, ahí termina la Biblia en Apocalipsis 22, y el versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de Apocalipsis, el último. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay una advertencia, ¿ya?, de maldición. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y inmediatamente después, versículo 20-21, se despide la palabra de Dios. Termina la palabra. Entonces, tanto al inicio, por así decirlo, como al final, hay una advertencia solemne. El hombre no puede agregarle ni quitarle a la palabra, porque la palabra de Dios, la ley de Jehová, es perfecta. ¿Ya? Podríamos ir al Salmo 19, ¿ya? Porque la misma palabra se define a sí misma. Y el Salmo 19 es un salmo maravilloso, ¿ya?, que nos muestra al Dios creador de cielos y tierra, pero también es el Dios que exhaló su palabra. Y dice en el versículo 7, voy a leer: la ley de Jehová es perfecta.
no necesita ni que sea añadida ni quitada nada. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mira lo que hace. El testimonio de Jehová es fiel, testimonio de Jehová. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad y toda ella debiera ser más deseable que el oro para ti y para mí. Más deseable la palabra de Dios. Deséala, gózate en ella, obedécela, pero no te atrevas a añadirle ni a quitarle. Lo dice Deuteronomio, lo dice Apocalipsis. Amén. Está clara la advertencia. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Nuevamente, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? No es que tú juegues con ella, no es que tú se te ocurra añadirle, quitarle, no. Reverencia a la palabra de Dios pide el Señor, porque el único propósito que sí te corresponde es guardéis, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno, para que la obedezcas. Nuevamente aparecen estas palabras, guardéis, ejecutéis, ¿ya? Dice en el versículo 3, ¿ya? Y aquí ya en el versículo 3, entonces, el Señor hace un desvío histórico, ¿ya? Contrastando con la realidad de esta nueva generación. ¿Cuál es el desvío? Vuestros ojos vieron pasado, los lleva a una experiencia que vivieron. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, Dios lo destruyó. Todo hombre que fue en pos de Baal Peor, todo hombre que fue seducido por las mujeres moabitas, que fueron seducidos por esta influencia de las madianitas y que terminaron adorando a otros dioses en medio de orgías sexuales y en medio de sacrificio, dando sus hijos a los ídolos como Moloch, como Kemosh. Todo eso es lo que provocaron esas mujeres en la seducción a estos hombres en Baal Peor. Baal Peor, yo lo dije cuando tocamos el libro de Números, Números capítulo 25, subraye número 25, porque marcan antes y un después en la historia de Israel. Esta situación de ser seducido por mujeres, ya que no son ya del pueblo de Israel, persiguió a Israel hasta la época de fines del Antiguo Testamento, ya hasta la época de Malaquías, hasta la época de Nehemías, libros finales del Antiguo Testamento. Y este peligro es tan serio que Pablo se toma en Corintios también una parte en la primera epístola, decir, no os unáis en yugo desigual. ¿Se dan cuenta, hermano? Va al peor. Ya todo eso significa, usted tiene que revisar Números capítulo 25. ¿Por qué? Porque todos aquellos que realmente cayeron en esta práctica idolátrica, ¿ya? Fueron destruidos, Jehová los destruyó, murieron 24,000 hombres en aquel momento. Sin embargo, esta nueva generación seguramente la mayoría no participó, porque eran niños adolescentes, podemos decir. ¿Se dan cuenta? No participó de este pecado de Baal Peor. Entonces, más vosotros, versículo 4, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ellos, por desobediencia a la palabra, atrajeron a sus vidas muerte. Pero ustedes, por no participar en ese pecado, están vivos. Entonces, inmediatamente se va manifestando ya el contraste de lo que significa obediencia a la palabra, a la ley, a los estatutos, a los decretos, obediencia es vida plena,
es gozo, paz, bendición, prosperidad, triunfo en la batalla de la conquista. Todo eso es obediencia, pero la desobediencia es destrucción, es muerte. ¿Se dan cuenta? Así que ya se va presentando estos dos caminos tan distintos que un hombre puede tomar, que un hombre puede decidir: obediencia o desobediencia, con consecuencias totalmente antagónicas. Ustedes están vivos hoy porque no participaron del pecado de Baal peor. ¿Ya? ¿Está claro, hermanos? Entonces, ahí en el versículo 5, ¿ya? Eh, Dios, en fondo, le está pidiendo que hagan esta reflexión: obediencia, bendición; desobediencia, maldición. Reflexionen. ¿Para qué? Para que tomen la decisión sabia de obedecer al Señor, ¿ya? Entonces el Señor ya les dice: mirad, reflexionen, ya, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Lo que Moisés proclamaba no era palabra de él, sino era la palabra de Dios. Es Jehová quien me mandó. Yo lo que he hablado ha sido la palabra de Dios. No he añadido ni he quitado. Yo he hablado exactamente lo que Dios ha mandado. ¿Para qué? Nuevamente, para que hagáis, para que obedezcas así en medio de la tierra. No solamente debes obedecer desde el mismo momento en que escuchas la palabra, sino que Dios tenía un propósito en este mensaje de Moisés a esta nueva generación. Era que cuando ellos estuviesen ya asentados en la tierra prometida, no se olvidaran de que ahí tienen que regirse en obediencia por la Constitución Nacional, que es la ley de Dios para este pueblo, para que Dios esté contento con ellos y para que la presencia de Dios se manifieste en medio de su pueblo. No vaya a ser cosa que por no obedecer contaminéis la tierra de Canaán, porque si contaminan la tierra, entonces yo tendría que irme, dice Dios. Y si me voy, ustedes quedan a merced del enemigo. Por lo tanto, serán destruidos. Irán al exilio, llorarán y tendrán aflicción. Eso es lo que pasaría si ustedes no obedecen allá en la tierra, para que hagáis así, en esa obediencia, en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Así que detrás se puede ver, hermano, que Dios deja su palabra para que tú la obedezcas y así puedas mantener comunión con Él en la heredad que Dios te da, en la bendición que Él te da. Y para que entonces, al estar en comunión con Dios, al vivir la palabra de Dios, porque la palabra está escrita para que la vivas, dice el Señor, pueda ser un testimonio poderoso a todas las demás naciones y puedan ellos también querer ser salvos, querer ser hijos de Dios, querer ser parte de la familia de Dios, querer ser parte del pueblo de Dios. Así que el desafío va apuntando a cuán importante es en la obediencia a la palabra tu testimonio, porque tu testimonio es lo más poderoso, le dijo Dios a Israel. Hermano, ¿eso acaso no es un principio que rige para nuestra vida cristiana? Lo más poderoso es que tú obedezcas la palabra, que la vivas, porque tu testimonio habla más que 1000 palabras, para que el inconverso venga a ti. Ese era el propósito, para que en ti, como le dijo Dios a Abraham, sean benditas todas las familias de la tierra.
¿Pueden ser benditas todas las familias de la tierra? ¿Puedes realmente animar a que vengan al Dios verdadero todas las familias de la tierra si tu vida no habla lo que la palabra enseña? Ese es el desafío que Dios empieza a plantear aquí en Deuteronomio. Y ese desafío, si bien es cierto, primariamente fue una orden a aquella nueva generación de Israel, ese desafío es el mismo que Dios ya entrega hoy a nuestras vidas, a tu vida, hermano, y a mi vida. ¿Ok? Amén. Eso es lo que ya se empieza a ver. Por eso el versículo 6 insiste, guardadlos, obedezcan, guardadlos pues, en base a todo lo que el Señor está predicando, Moisés está predicando y compartiendo la palabra, guardadlos pues y ponedlos por obra. Como dice Santiago, no seáis solamente oidores, sino sed hacedores de la palabra. Lo mismo, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Hermano, este versículo 6 es poderoso porque es una conclusión de lo que Dios insistentemente le está pidiendo al pueblo. Obedezcan la palabra, obedezcan la palabra, vívanla, pónganla por obra, porque esa obediencia de la palabra, esa sintonía con la voluntad de Dios, porque vivir la palabra es estar en el centro de la voluntad de Dios. Esa sintonía, esa comunión íntima con el Señor, en obediencia a la palabra, en hacer su voluntad, es tu sabiduría y tu inteligencia. Eso manifiesta que estás en el centro de la voluntad de Dios y por ende es lo mejor que te puede pasar. Pablo también lo dijo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, un versículo tan conocido, pero lo volvemos a leer en Romanos capítulo 12. ¿Qué dijo Pablo? Dice que por las misericordias de Dios yo les ruego. Así que, en base a todo lo que Pablo les ha mostrado de Dios, lo mismo que Moisés a Israel, en base a todo este amor, esta elección, este privilegio del Señor por ti, hermano, te ruego por las misericordias de Dios que tú te presentes en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no te conformes a este siglo, no te conformes a las prácticas del mundo, a las enseñanzas del mundo, no te conformes a las enseñanzas, a la ética que tenían, no sé, los cananeos, los jebuseos, los amorreos, lo mismo hoy día, no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ahí está tu sabiduría, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es la sabiduría para tu vida, es tu decisión más inteligente que puedes tomar. Es buena la voluntad de Dios, debe ser agradable, no gravosa, debe ser una delicia vivir en la voluntad de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, y es perfecta. Por eso es que vuelvo a Deuteronomio, tomando pasajes del Nuevo Testamento, como ven, ¿ya? Y acá Dios les dijo que vivir la palabra, poner por obra, es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Pero es también, esa es una vida que va a ser, como Jesús dijo, luz. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Ya no puedes esconderte debajo de un almud. Tu testimonio tiene que brillar como una luz
potente. Y eso será en la medida que obedeces la palabra, hermano. Esa es tu sabiduría y tu inteligencia. Tú tienes que buscar y procurar esa obediencia, porque cuando tú tengas ese testimonio, cuando tú seas esa luz, una palabra viviente en tu vida, la palabra de Dios viva en tu vida, será vista por los ojos de los pueblos. Hermano, hoy día es igual. El incrédulo te mira y el incrédulo debiera aceptar al Señor, querer acercarse al Señor, no tanto por lo que tú le hablas, sino por lo que Él ve que tú vives. Y eso se llama testimonio. Amén, testimonio. Hermano, este versículo es un versículo fuerte. Este es un versículo que a todos nos debiera postrar en arrepentimiento, en lloro al Señor, porque ¿quién puede decir hoy día que cumple en su vida la palabra de Dios? Es difícil. ¿Cuánto le hemos fallado al Señor en nuestro testimonio? Y hermanos, si le hemos fallado al Señor en nuestro testimonio, demos gracias al Señor que no nos cae el castigo de Moisés. No entrarás. Démosle gracias al Señor por su misericordia. Pero hermano, comprometámonos con Él a obedecer, a ser hijos del nuevo pacto, honrar el nuevo pacto que está sustentado sobre más grandes promesas y sobre un precio más alto, el más alto de los precios, la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Estamos pactados y debemos obedecer al Señor y reflejar en nuestra vida, en nuestro testimonio, que somos hijos de Dios, que somos distintos, que somos diferentes, que hay algo en ti, en mí, que nos diferencia de Canaán, de el Madián, de, no sé, de todos los pueblos, de tus vecinos, de todos. Es un principio eterno, ¿ya? Así que guardadlos pues y ponedlos por obra, todos estos mandamientos, todos estos preceptos, todos estos decretos, estos estatutos, pónganlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Y verdaderamente, si voy a Proverbios, yo sé que Salomón lo repite mucho, que el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? El temor a Jehová. Es un profundo respeto al Señor, respeto por lo que Él es, respeto por lo que Él ha dicho, respeto por lo que Él demanda y respeto ya porque Él es 3 veces santo y yo debiera tener temor de ofenderlo, de vituperarlo, de realmente no exaltarlo, no glorificarlo. Debo ser llamado a eso, a glorificar, a exaltar al Señor, pero con el testimonio. Y eso enseña el versículo 6. Así que marque el versículo 6 porque recuerde que todo esto que usted está mostrando en su vida, ¿ya? Está siendo observado por los ojos de los pueblos, dice, los cuales oirán todos estos estatutos. Fíjese que después que lo ven a usted en su testimonio, su corazón está preparado para escuchar la palabra. Nosotros cambiamos el orden, ¿ah? Como que insistimos en compartir primero el mensaje, lo oral, pero este versículo me dice que la cosa no es así, que el orden es primero, tú muestras el mensaje en tu vida, se genera una inquietud en el corazón de la gente inconversa y luego le presentas la palabra. ¿Se entiende el versículo? Yo así lo veo.
los cuales después que los ojos ven tu testimonio de vida, entonces, después de mirarte, oirán. Después viene el escuchar todos estos estatutos, la palabra, y dirán, y llegarán a una reflexión, a una conclusión, porque el testimonio y la palabra es uno. Ciertamente, pueblo sabio y entendido es este. Es una nación grande, es algo especial. Llamarás la atención para que el inconverso se acerque al Señor. Amén. Ahí está el desafío del versículo 6, hermano. Me detuve ahí porque encuentro que es un principio eterno, serio, que debemos respetarlo y empezar a practicarlo. Y que tiene hasta un orden. Primero, preocúpate de tu vida, de tu testimonio. Y luego, sí, comparte la palabra. Versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Todo está basado en que este pueblo debiera entender que Dios, el único y verdadero Dios, quiso estar cerca, quiso estar en comunión con ellos. Él se presentó, digamos, aceptando la costumbre de todos los pueblos de aquel entonces, porque todas las naciones de aquel entonces tenían la creencia que los dioses estaban en los montes, estaban en las montañas. Y Dios accedió a esa cultura y se presentó en el monte Sinaí. Pero a diferencia, se presentó como ningún otro de sus dioses se podría presentar. Éxodo capítulo 19, se presentó con truenos, con relámpagos, con tronar, con su voz desde los cielos, y vieron que la voz salía desde el fuego, la montaña, el monte Oreb o Sinaí, humeaba, había fuego. ¡Qué tremendo espectáculo! Fue la ley dada con fue dado con poder de Dios, fue dado de una manera milagrosa. Dios se reveló cuando dio la ley, su palabra, allá en el monte Sinaí, y manifestó que él no quería quedarse ni siquiera en el monte, sino que él dijo en Éxodo, tiene que ser el capítulo 25, versículo 8, ya en Éxodo, voy a buscarlo, en Éxodo capítulo 25, en el 19 todo lo que yo les dije, ya, pero en el 25 y el versículo 8 dijo Dios, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Yo no me voy a quedar en el monte, yo quiero ir a estar ahí, en medio de todas sus carpas, y yo voy a estar en el centro. Qué Dios puede hacer eso, puede desear eso? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos? Dios quiere tener comunión con sus hijos, quiere habitar en medio de sus hijos. Él quiere vivir en ti, ¿ya? Y Él es el único Dios vivo. Mire, Él te habla, claro que te habla por su palabra. Él te redarguye, sí, y también te guía a toda verdad, su Espíritu Santo. Él te escucha tus oraciones, y eso dice ahí. Nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Mientras que los otros dioses de los otros pueblos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan. ¿Qué Dios como este Dios? Este es el único Dios
verdadero. Israel, abre tus ojos frente a esta bendición. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatuto y juicios justos? ¿Qué nación como tú le fue dada estos preceptos que son justos? La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es de una ética que no se encuentra en las otras naciones. Hoy día, al igual que los principios éticos de los cananeos, el mundo sin Dios tiene ética, tiene juicios justos o está trastrocado toda la verdad, toda la justicia, y más bien veo corrupción, engaño, mentira, por todas partes a los más altos niveles. Así que tampoco es un problema educativo, ¿no? Si en la medida que el hombre sea más educado, más preparado. Oye, tenemos allá en los gobiernos bueno, hay algunos ignorantes también, pero hay algunos bien educados que han estudiado leyes, no sé, derecho político, carreras universitarias, y no dan una. Lo mismo le dice Dios a este pueblo: ¿qué nación grande hay como ustedes? Grande no porque sean grandes ellos, es porque tienen a un Dios grande, grande en gracia, grande en misericordia y grande en santidad, en verdad. Ya, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Hermano, el nivel de la ética que Dios demanda es: sed santos porque yo soy santo. Esa es la ética, el nivel ético de Dios. Pero esos pueblos no tenían ese concepto. Eran lo más corruptos que hay. ¿Ya? Le muestro un caso de Baal peor que quizás no lo dije. Voy a aprovechar un temita ya que acaba de salir en el versículo 3, Baal peor. Entonces vamos a Números capítulo 25, ya como yo les dije. Y ahí está el problema de Baal peor. Pero quiero mostrarle algo. Ya en el versículo 14 se menciona el nombre de aquel judío que entró sin ningún temor en medio de un pueblo enlutado por la desobediencia al Señor, y entró con una madianita para compartirla, una prostituta sagrada, pero de Madián. Ese hombre se llamaba Simri y sabemos que era de la familia de Simeón. Por eso es que sabemos que Simeón fue la tribu que más mermó en el censo. Simeón, Simri. Y el nombre de la mujer madianita muerta, porque la mató Fines, era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Sur es uno de los reyes de Madián. Así que esta era hija de un rey, rey de Madián, que fue muerto en la guerra del capítulo 31 por el pueblo de Israel. Este es uno de los reyes, ¿ya? Y Cosbi era hija de Sur, ¿ya? Pero si uno sigue leyendo en el versículo, por ejemplo, 18, ¿ya? Por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardides, así que no tengan misericordia, le van a hacer la guerra a los madianitas. Aquí Dios lo instituye en el versículo 17 y se cumple en el capítulo 31 de Números, para que usted sepa. ¿Por qué? Porque ellos les afligieron y por medio de sus ardides, sus trampas, sus engaños, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor, sedujeron a todo el pueblo y lo llevaron a la más degradante adoración de idolatría a sus dioses. Y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, es hija de Sur, pero dice su hermana. Subraye su hermana. Quise llamar la atención para que usted vea la ética del pueblo.
Si es hija de Sur y al mismo tiempo es la hermana de Sur, significa que Sur, este rey de Madián, se acostó con su madre. ¿Se puede entender eso? Ellos se acostaban, tenían relaciones con sus padres, con sus madres. Hermanos, ¿qué es esa locura? Y eso se ve ahí en Baal peor. Entonces, vea la ética. Vuelvo a Deuteronomio, pero que le quede ahí grabado eso. ¿Ya? ¿Qué nación como ustedes que tiene estatutos y juicios justos son privilegiados? ¿Ustedes creen que es vida eso de vivir sin ninguna ética, sin ninguna moral? Versículo 9, voy a avanzar. Por tanto, guárdate. Hermanos, que me gusta este versículo también, porque guárdate, ya lo ha venido mencionando, es obedece, ¿no es verdad? Obedece, obedece, obedece. Guárdate. Pero el guárdate significa obedece en todas tus acciones. Guárdate. Obedece al Señor con tus dichos, en tu hablar, en tus palabras. Obedécelo en tu caminar, obedécelo en tus acciones, obedécelo en todas tus actividades. Guárdate. ¿Y cómo vas a poder guardarte en toda tu vida, en todos esos detalles que marcan tu vida? Lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú haces, hacia dónde vas, donde tú entras, donde tú no entras, etcétera, etcétera. Será porque tú vas a guardar tu alma. Si tú guardas tu corazón, entonces vas a guardar todo tu proceder. Fíjese, por tanto, le dice a Israel, guárdate, testimonio vivo, visual, que te están mirando, y guarda tu alma con diligencia, porque cuando guardas tu alma se va a manifestar. ¿Acaso esto no lo dijo Salomón en Proverbios 4:23? De memoria, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manan tus acciones, mana tu vida. Guárdate, guarda tu alma. Fíjese la diferencia. ¿Ya? A mí me llamó la atención. Dios me habló y yo le digo lo que Dios me habla cuando yo leo la escritura. Hermano, lo primero es guarda tu corazón, guarda tu alma. Y entonces vas a poder guardar tu lenguaje, tus acciones, tu caminar, tu entrar, tu salir. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Hermano, porque también si no se produce un cambio interior y todo es superficial, mire, rápidamente te vas a olvidar. Somos olvidadizos, somos infieles. Por eso que Dios llega a decir en el Nuevo Testamento, el apóstol, si fuéramos infieles, Él no, Él permanece fiel. Pero tu tendencia es a ser olvidadizo, es a ser infiel, es a ser arrastrado hacia más bien la idolatría, es ser arrastrado hacia el pecado. Así que guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, a pesar que has visto. Hermano, de repente usted haga unas reflexiones sobre su vida. ¿Qué es lo que usted ha visto del Señor en su vida? ¿A usted el Señor le ha escuchado oración? ¿Ha contestado oraciones? ¿El Señor ha hecho milagros en su vida? Empiece a meditar. Guarde su alma. Eso es una buena práctica para que no se olvide de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y este guardarte para el Señor no es hoy día y mañana sí, mañana no, pasado sí, pasado no. No, es todos los días de tu vida. Antes bien, no solamente es para ti, sino
es para que las enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermano, y en este pasaje ahora Dios empieza a hablarle a esta nueva generación que va a multiplicarse y va a tener hijos y va a tener que ser muy cuidadoso en guardar su alma, en guardar su testimonio. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan ver en él de tal una diferencia, una vida distinta y de alguna manera ellos puedan enseñarles a sus hijos. Las enseñarás a tus hijos la palabra, todos estos preceptos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Así que aquí hay principios en este capítulo que habla a los padres y a las madres, responsabilidad de primeramente ellos manifestar que son del Señor para que puedan dejar su enseñanza paternal y maternal como herencia a sus hijos y a sus nietos. Dice el versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. ¿Ya? Guárdate y no olvides que eres un pactado. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. Hermano, continuamente recuerde las circunstancias que lo llevaron a aquel día bendito en el cual usted aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Recuerde cómo fue su redención. Aquí Moisés le dice a esta nueva generación, para que no te olvides, guarda tu corazón, guárdate y compártelo con tus hijos para que al transmitirlo también tú lo recuerdes, para que no lo olvides, para que no lo olvides. Ese es el tema central. ¿Qué es lo que no olvides? No olvides la forma como Dios se reveló a ti. No olvides la forma como Dios se acercó a ti. No olvides el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en el Sinaí, cuando Dios me dijo a mí, Moisés, Moisés, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. ¡Wow! Las cuales aprenderán. El propósito de que yo les voy a hablar mis palabras es para que las aprendan, ¿ya? Y para que cuando las aprendan, me conozcan. Y cuando me conozcan, me teman, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y las enseñarán nuevamente a sus hijos. Esto es para ustedes y es para que dejen un legado a su descendencia. El propósito de conferir la ley es para que conocieran a Dios y para que conociéndole le pudieran amar, pero al mismo tiempo ese amor ya pudiera tener la otra cara, que es temor, respeto, reverencia, porque eso los haría sabios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para que aprendan a temerme todos los días. Como vuelvo a decirle, todo esto es para todos los días. No es uno sí y otro no. Todos los días. Que vivieren sobre la tierra y la enseñarán. ¿Y qué pasó? Que claro, yo los reuní, porque si Dios me dijo, reúneme al pueblo, Moisés los reunió. Y ustedes se acercaron y os pusisteis al pie del monte, en las faldas del Sinaí. Ahí estaban ustedes. Ahí yo los convoqué por mandato de Jehová. ¿Y qué vieron? Vieron que el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Nuevamente, Éxodo capítulo 19. Qué importante capítulo. ¿Ya? Lo que sucedió, la ley fue dada realmente por medio de un acto portentoso, prodigioso, milagroso de Dios que ustedes desde las faldas del Sinaí vieron. No lo olviden.
y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Y Dios nos habló y ustedes escucharon la voz. ¿Y saben lo que escucharon? Escucharon los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos primero fueron oídos y después fueron escritos en las tablas. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Pero solo escucharon la voz y no vieron ninguna figura de Dios. Por lo tanto, ustedes no tienen la prerrogativa, la autorización de hacerse imágenes, figuras, esculturas, esfinges. No pueden hacer ninguna imagen de Dios. Ustedes me conocen por medio de la palabra, no por medio de esculturas, imágenes. Eso es lo que hacen los otros pueblos que tienen a dioses que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no escuchan, porque están hechos de madera, de piedra, de metales. Son figuras, son ídolos muertos, pero yo manifesté ser el Dios vivo y ustedes lo vieron en el Sinaí. Y él, Dios, os anunció su pacto. Y aquí su pacto son los 10 mandamientos. O sea, un resumen de la ley de los 613 mandamientos. Ustedes lo escucharon. Él les anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Para qué se los dio nuevamente? Para que lo vivan, para que lo obedezcan. Los 10 mandamientos. Y los escribió después en 2 tablas de piedra. Sí, él estuvo 40 días y 40 noches, Moisés arriba después. Y ahí se escribieron, pero los 10 mandamientos los escucharon. Después se escribió, y lo escribió el dedo de Dios. Y esas tablas que escritos con el dedo de Dios, los 10 mandamientos, cuando Moisés baja en el capítulo 32 de Éxodo y ve esa orgía similar a todos los pueblos en medio de Israel, con la adoración al becerro de oro, que hizo, quebró esas tablas. Y si no es por la intervención intercesora de Moisés, ese pueblo podría haber sido aniquilado. Dios renovó el pacto, capítulo 34 de Éxodo. Lo renueva el pacto. ¿Está claro? Y cuando renueva el pacto, Moisés sube otros 40 días y 40 noches. Y entonces sube, pero sube con 2 tablas bien alisaditas, bien preparadas. Las mismas que, o sea, las que quebró, las reemplaza por 2 tablas, pero 2 tablas que no llevan escritura. Y las sube y se renueva el pacto gracias a la intercesión de Moisés. Pero ya no es Dios el que escribió los 10 mandamientos en esas nuevas tablas. Fue la mano de Moisés que escribió lo que Dios le dictó. Esas son las últimas tablas. Eso lo puede ver en Éxodo. Y aquí él lo dice. Ya me detuve para mostrarle algo de la enseñanza de otros libros como Éxodo, y lo escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios. Y ahí se refiere al libro del pacto, capítulo 21 de Éxodo en adelante, porque en los 10 mandamientos es un documento, pero luego hay otro documento que se llama libro del pacto, donde están todos los otros mandamientos que el Señor le ordenó a Moisés. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, es decir, todos los otros mandamientos que forman parte del libro del pacto, para que los pusieseis por obra en la tierra
a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Había un propósito en todos estos estatutos, en toda la ley, el sumario, los 10 mandamientos, pero todos los otros 613 mandamientos del libro del pacto. ¿Cuál era el propósito? Que los pongan por obra, que los vivan. La palabra siempre ha sido entregada para vivirla. ¿Dónde? Allá, en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Porque allá es fundamental que se sostengan en la palabra, porque se van a encontrar con una cultura antidios, se van a encontrar con una religión antidios, se van a encontrar con la idolatría más aberrante, con los tipos de adoración más bajas, como las orgías entregadas al dios de la fertilidad y el descalabro. Y usted ya lo vio en Cosbi, hija de Sur, pero también hermana de Sur, el rey de Madián. Versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas. Nuevamente, guarda tu corazón, Israel. Guarda tu corazón. ¿Ya? Y recuerda, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. No vistes ninguna figura en el monte Sinaí. Vistes muchas cosas, vistes la presencia de Dios, viste el poder de Dios, la gloria de Dios, la majestuosidad de Dios, pero no viste ninguna figura en aquel monte Sinaí. ¿Para qué no vieron figura? Para que no se corrompan, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie, sea de varón o hembra, seres humanos, figuras de humanos, figuras de animales, ya figura de animal alguno que está en la tierra, o ave que está volando por el aire, o algún animal que se arrastre, serpiente o lo que sea sobre la tierra, que se arrastre, ¿ah? O del mar, pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, ¿ya? Tampoco sea que alces tus ojos al cielo y cuando veas el sol, la luna, las estrellas, entonces empieces a adorar a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas. Ellos fueron rescatados de Egipto y Egipto tenía dentro de su panteón de dioses, tenían al dios Ra, el dios sol. Dios les dijo, el sol no es ningún dios egipcio y yo lo puedo vencer, y les mandó una plaga de tinieblas. La plaga de tinieblas es la demostración de que Jehová es el único Dios que es dueño del sol, de la luna, de la estrella, del universo, de los cielos, de la tierra, de todo. Eso manifestó Dios en las plagas a uno de los dioses de Egipto, el sol. Pero también nuestro padre Abraham salió de Ur de los caldeos. Caldeos, pueblo que da origen a los babilonios. Y un pueblo que fue el primero que empezó con la adoración de los astros. Y son los que crearon el horóscopo, que muchos, a veces incluso dentro del pueblo cristiano, lo consultan, por último de curioso, no hagan ni eso, porque viene de la adoración de los caldeos. Esto del universo, no alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna o las estrellas, o todo el ejército del cielo, las constelaciones, etcétera, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva, termines haciéndolos tus dioses y adorándolos y sirviéndolos. ¿Cómo lo hacen? Ya también hoy día muchos del ocultismo, partiendo con el horóscopo y después cayendo en cosas mucho más profundas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.
pero a vosotros, esto Dios lo ha permitido, pero en otros, pero en ustedes no, porque a ustedes Dios los eligió. Dios los amó, no porque tuvieran ninguna gracia, ningún mérito, fue todo gracia de Dios, le dice el Señor a Israel. Los tomó y los sacó del horno de hierro, los sacó de ese horno que me habla de un caos espiritual decadente, de ahí los tomó de la esclavitud, de la idolatría, los sacó de todo ese caos de Egipto, dice, para que seáis el pueblo de su heredad, para hacerte un pueblo especial, una nación santa, su especial tesoro. También dice eso en Éxodo 19, ¿ya? Como en este día. Y Jehová se enojó contra mí. Y aquí, entonces, nuevamente se ve el sentimiento encontrado en Moisés y comparte su testimonio, como Dios se molestó contra Moisés por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Yo creo que él aquí está poniendo su ejemplo para ver que el pueblo realmente, al ver el propio testimonio de Moisés, no tome a Dios a la ligera, tenga temor de Dios, porque si a Moisés, mire, ese pueblo le debe a Moisés en alguna medida su existencia, porque si Moisés no ora y no intercede por ello, Dios a los judíos. Entonces, si a mí, dice Moisés, que yo estuve allá en el Sinaí, ustedes no se atrevieron, se quedaron ahí en la falda, pero yo estuve allá arriba 40 días una vez y 40 noches, y después segunda vez 40 días y 40 noches. Yo que pude ver al Señor, yo que pude conversar con Él, etcétera, etcétera. Yo que tuve tantos privilegios, me equivoqué una vez y a mí me juzgó el Señor. No lo tomen a la ligera. Eso está diciendo Moisés con su propio testimonio, ¿ya? No voy a entrar porque Dios juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, voy a morir al oriente del Jordán y no pasaré el Jordán, pero ustedes van a pasar y van a poseer aquella buena tierra. Pero por otro lado también les estoy diciendo, fíjense lo que me pasó a mí para que no les pase a ustedes. Tomen a Dios en serio cuando estén allá en la otra tierra. Y muy en serio, porque también yo no voy a estar con ustedes para cuidarlos de la idolatría a la cual pueden ser arrastrados por las otras naciones. Yo no voy a estar con ustedes. Así que cuídense. Yo les dejo mi testimonio para que sea una herramienta poderosa en sus mentes y en sus corazones, ¿ya? Así que, hermano, la advertencia que aquí uno ve y tiene el título ahí en la Biblia contra la idolatría es clara. Y hermano, yo le voy a decir algo. En Éxodo, cuando se renueva el pacto, vamos a Éxodo capítulo 34. Quiero mostrarle una cosa bien cortita. En el capítulo 34, dice por título ahí el pacto renovado, ¿no? En Éxodo 84 se renueva el pacto, ¿ya? Y ahí están las dos tablas alisadas por Moisés, ¿ya? Y ahí va a subir Moisés al monte Sinaí nuevamente, llevando en su mano las dos tablas de piedra, versículo 4. Y Dios descendió nuevamente en la nube allá en el Sinaí, y Dios ahí también se manifestó tremendamente su carácter
Dios proclamó sobre sí mismo su carácter. Pasó Jehová delante de Moisés y Dios es el que proclamó Jehová, Jehová. Él dijo su nombre, fuerte, misericordioso, piadoso. Y el pueblo escuchó esta revelación que Dios daba de sí mismo. Tardo para la ira, es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira, es grande en misericordia y verdad, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios se reveló también en la renovación del pacto. ¿Está claro? ¿Qué fue lo primero que después de renovar el pacto, ya según Éxodo, Dios hizo? Versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Yo voy a echar delante de ti y vamos a vencer ya sobre el amorreo, cananeo, pero tú ya guárdate de hacer alianza con ellos para que no sean tropezadero. Así que tú derribas inmediatamente todo culto idolátrico. Tú lo exterminas, altares, estatuas, imágenes, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Así que no, termina el 17 para acortar, no te harás dioses de fundición, no te harás esculturas, imágenes. Idolatría, hermano, lo mismo. Se acaba de renovar el pacto y la primera advertencia en Éxodo es huye de la idolatría, extermina la idolatría. Todo culto pagano tú lo eliminas. Tú no vas a hacer componendas, ni alianzas, ni pactos con esos pueblos. Tú eres mío y yo soy un Dios celoso. Eso le dijo Dios. Acá, en este primer discurso de Moisés, que ya lo estamos terminando, lo mismo. Hermano, Dios les pide obediencia y les pide que se alejen de la idolatría. Versículo 23. ¿Hasta dónde vamos? Iba yo en números 4. Bueno, Moisés termina diciendo en su testimonio, no voy a entrar, así que voy a morir en esta tierra, no voy a pasar, ustedes pasarán y poseeréis aquella buena tierra. Guárdense de los ídolos. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. No se olviden del pacto hecho en Éxodo 19 y el pacto que tuvo que renovarse en Éxodo 34, porque en el 32 ustedes hicieron fiesta con el becerro de oro. Se fueron a la idolatría. Guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Hermano, y esto está dentro de los primeros mandamientos del decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ella. Así que hacerse imagen significa menospreciar, pero así desde la partida, los estatutos y decretos de Dios, los mandamientos de Dios. Es una bofetada. Darle a Dios una bofetada. ¿Cómo es posible? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En última instancia, todo esto les tenía que enseñar al pueblo a temer a Jehová, porque Jehová es santo y también, a pesar de que es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, no tiene por inocente al culpable. Y él entonces va a pedir cuentas. Es
fuego consumidor. Hermano, ¿esto para qué decirle? Hebreos capítulo 10, ahí usted tiene al fuego consumidor. Ya al final, el último versículo del capítulo 12 de Hebreos también, él es fuego consumidor. Ya horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, etcétera, etcétera. Así que es un principio eterno. También lo toma el autor de Hebreo en el Nuevo Testamento y nos revela a este Dios fuego consumidor. Cuando halláis, ¿y cuándo se va a experimentar al Dios fuego consumidor? Cuando desobedezcas la palabra. Si no obedeces y desobedeces, maldición, fuego consumidor, Dios de juicio, ¿ya? Especialmente en lo tocante a la idolatría. Versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, porque te vas a multiplicar allá en la tierra, y que incluso hayas envejecido en Canaán, la tierra prometida, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen, no importa a qué edad, en qué tiempo, pero si te corrompes haciendo imagen ya de cualquier cosa, hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, para provocarlo a ira, Moisés le dice aquí, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Pongo hoy en esta prédica por testigo al cielo y a la tierra que muy pronto en esa tierra prometida pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Miren, la desobediencia trae por consecuencia lo contrario a la bendición, maldición. Lo primero es que yo que quiero que tengas largos años de vida victoriosa, abundante en la tierra prometida, por tu desobediencia tus años serán acortados. Así que si Dios de la tierra te manda llamar, ¿ya? Y te visita la muerte, es porque has pecado. Así que la muerte también se asocia a un juicio de Dios. Una muerte prematura o temprana puede darse en ese contexto. Uno. Y dos, diáspora. Por un lado, tú vas a tener una vida más corta de lo esperado allá en Canaán. Y por otro lado, si siguen en esta práctica, ¿ya? De desobediencia, de idolatría desenfrenada, ¿sabes qué va a pasar? Versículo 27, que Dios te va a esparcir. Dios te esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número. Dicho y hecho. Todos los imperios por los cuales Dios levantó para hacer juicio a este pueblo, imperio asirio, primero, 722 a.C., imperio babilónico, segundo, 586 a.C., y tercero, imperio romano, 70 después de Cristo, Tito entra y arrasa con los judíos. Quedaron pocos en número y no quedaron en la tierra. Fueron expulsados, así como Dios expulsó a los cananeos para ustedes, así si desobedecen ustedes, Dios los va a expulsar a ustedes. Y fueron expulsados. Y fueron llevados cautivos por Asiria, Babilonia, por Roma, ¿ya? Fueron esparcidos. Recién hay un cumplimiento de lo que se llama ya eh, el volver a juntar a su pueblo recién, a partir del año 48, con el edicto ahí en Naciones Unidas de el Estado de Israel, recién. ¿Ya? Eso es en historia contemporánea, en historia humana, ya desde 722 a.C. hasta nuestros días, hasta esta última guerra, puedo decir.
¿ya? Pero ellos van a ser esparcidos entre los pueblos, quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, porque van a ser dispersados a montones de naciones. ¿Y qué va a pasar? Que allá serviréis a dioses hechos de mano de hombres, de madera, piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ya lo hemos dicho. Ídolos. Quisieron dejar a Jehová y quedarse con ídolos que no tienen vida, pues terminarán en aquellas naciones, siervos, esclavos, sirviendo a esos dioses. Versículo 29. Oye, este versículo. Más si desde allí, ese allí significa de tu estado más extraviado. Es como la parábola del hijo pródigo de que él cayó hasta y quería comer hasta del alimento de los cerdos, o sea, lo más bajo. Desde allí, desde el estado más calamitoso, si tú buscares desde allí a Jehová tu Dios, lo vas a encontrar. Wow, hermano, qué maravilloso. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y aquí empieza a tomar fuerza el tema del corazón. No sé si se ha dado cuenta ahí en el primer mensaje de Moisés. Imagínense lo que nos espera para el segundo, tercer y cuarto mensaje de Moisés sobre el tema del corazón. Y empieza. Es una introducción al tema del corazón, ¿ya? Fíjese, si lo buscares de todo tu corazón, el Señor saldrá a tu encuentro como el Padre al Hijo pródigo, y de toda tu alma el Señor lo hallarás. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, muerte prematura y dispersión. En ese momento, cuando estuvierais en angustia y todas estas cosas sean parte de tu vida, estas angustias, este lloro, esta tristeza, si en los postreros días, uy, aquí hay que subrayar postreros días, y aquí me dieron tema, por hermanos, me gusta la escatología, en los postreros días. Porque yo decía, y les mencioné la historia hasta por ahí, por el 48, o hasta hoy, en la última guerra. Pero aquí habla de postreros días. Y habla de angustia, cuando estuvierais en angustia. Muy interesante porque en los postreros días se refiere a una etapa que aún no se ha vivido en Israel ni en la humanidad. Se refiere a la etapa de la gran tribulación. Jeremías lo describe para este pueblo como el día de angustia de Jacob. El día de angustia de Jacob. Es ese día en que Israel, disperso de alguna manera, Dios lo va a traer, pero el anticristo los va a perseguir y va a levantar a todas las naciones para aniquilar a Israel. Ese es el día de angustia de los postreros días. Y si de ahí, de ese estado, el peor de todo, te volvieres a Jehová tu Dios y escuchares su voz, porque Dios es misericordioso. Dios misericordioso es Jehová, es tu Dios, es en base a su misericordia. Él no te dejará ni te destruirá en ese día en que tú clames a Él. Y tampoco se va a olvidar del pacto que le juró a tus padres. Él no se olvida del pacto abrahámico. ¿Qué va a pasar, hermano? Lo que va a pasar es que cuando Israel esté en angustia con todas las naciones listas para devorarlo, entonces Israel va a buscar al Señor. Israel va a tener un arrepentimiento nacional de corazón. ¿Dónde está? Siempre lo he dicho. Vamos a Zacarías capítulo 12. Zacarías y el capítulo 12
Y usted lea el capítulo 12 hasta el final, hasta el 14. Habla de profecía, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, funda la tierra, forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, el creador de todo, dice, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén, Jerusalén sitiada por todas las naciones del mundo. Pero Dios va a hacer de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos que la tienen sitiada. En aquel día, el día de angustia, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos que se la quieren comer. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Todos esos que vienen para destruirla serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces, esto ya va a suscitar, porque cuando esté Jerusalén totalmente sitiada, Dios no tiene por inocente al culpable y va a emitir un juicio tremendo contra Jerusalén. Eso está en el versículo 2 del capítulo 14. Yo, dice Dios, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, habrán prisioneros, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dios va a juzgar a Israel, pero lo va a liberar, porque después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y Jesucristo, su Mesías, su Salvador, el que ha sido rechazado por siglos por Israel, él es el que viene para ellos, porque se afirmarán sus pies en aquel día desde el mismo monte del cual ascendió, del monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Pero cuando él venga, antes de llegar a tocar el monte de los olivos, dice en el capítulo 12, versículo 9, que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Como dice también el 14, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Pero en ese momento que Dios va a derramar sobre la casa de David, sobre Jacob, sobre Israel, sobre Jerusalén, derramará sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Va a derramar un espíritu donde ellos van a tener una necesidad enorme, tan grande de Dios, que van a orar al Señor y van a ver y gustar la gracia de Dios. Por fin van a disfrutar lo que es la gracia de Dios manifestada en el sacrificio de Jesucristo. A ese Cristo, el de Isaías 53, lo han rechazado, no lo reconocen como Mesías, pero en ese momento todo Israel será salvo, dice Pablo, ¿ya? ¿Y cómo será salvo? Será salvo porque será derramado en él espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí. ¿A quién mirarán? A quien traspasaron. Mirarán a Cristo crucificado, mirarán al que tiene sus manos horadadas, al que tiene el costado traspasado, mirarán a aquel que han rechazado en ese día y lo reconocerán por primera vez después de siglos como el único Mesías, su Dios, en arrepentimiento, porque dice que llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, aquí en Deuteronomio, Dios ya decía que si desde el momento de la mayor angustia, es el día de angustia de Jacob, el de mayor angustia de Israel, todavía que no se vive, ya todavía no se experimenta, pero en esa situación buscar es a Jehová, y lo va a buscar, según Zacarías, en arrepentimiento nacional de todo corazón, y reconocerán a Jesús como Mesías. Entonces se producirá el reencuentro y renovación de pacto
donde ellos son incorporados al nuevo pacto. Eso está en Zacarías capítulo 13. Entonces, ya en el 9, 13:9, Zacarías 13:9, dice que meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Hay 2/3 partes de Israel que se perderá en el juicio de Dios sobre ellos, pero hay un remanente que es 1/3 de Israel, que ellos tendrán ese arrepentimiento nacional, invocarán mi nombre, reconocerán a Jesús como Mesías, y yo, Jesús, le oiré y diré: Cristo, en ese momento, en base a ese reconocimiento, en base a ese arrepentimiento de toda esta nación, le dirá Cristo a este pueblo: pueblo mío. Y el pueblo que dirá: Jehová es mi Dios. Este Mesías rechazado, este es Jehová, mi Dios, es Jesús, al quien traspasaron. Amén. Así que un poquito de lo que va a pasar en el futuro en relación a lo que aquí nos enseña el libro de Deuteronomios. ¿Ya? Y todo en base, versículo 31 de Deuteronomio 4, en todo en base a que Dios es misericordioso, o sea, todo en base a que Él es misericordioso y que si se le busca de todo corazón, se le encuentra, ¿ya? No te dejará, no te destruirá Israel, ¿ya? Pero también es en base a que Dios no se olvida del pacto abrahámico. Dios no se olvida de que Él juró una tierra a Israel. Y en ese momento Cristo llega a ser rey y todo Israel es salvo y entra en la época del milenio, donde la iglesia celebrará la fiesta de boda o la cena de boda y la iglesia será presentada a los israelitas salvos, a sus amigos, para reinar por 1000 años con Cristo en el trono desde Jerusalén, desde Sión. Bueno, así que Dios no olvida su pacto, porque pregunta ahora, le dice en el discurso Moisés, pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre, desde Adán sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella. ¿Hay algo similar a esta relación de Dios con este pueblo pactado? No, no hay nada similar. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego? ¿Acaso ha habido un Dios que ha hablado del monte en medio del fuego, con todo ese espectáculo que se ve en Éxodo 19? Como tú lo has oído sin perecer y has permanecido con vida. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros? ¿Acaso Dios ha tomado otra nación del medio de otra nación y la ha redimido como a ti te ha redimido Dios? No, eso no lo ha hecho Dios. Pero contigo Israel sí, y te redimió por medio de pruebas, señales, milagros, las plagas, las guerras de Egipto, el mar rojo abierto, la mano poderosa, el brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Él fue quien venció sobre todos los falsos dioses del panteón egipcio, porque no eran dioses, eran esculturas. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y ese versículo 35 es clave. Hermano, todo lo que Dios hizo hacia la elección de Israel, a la dación de la ley a Israel en el monte Sinaí, a todas las experiencias que Israel ha vivido de un Dios vivo, un Dios vivo. ¿Para qué fue mostrado? ¿Para qué fue revelado este Dios en tantas ocasiones
aún en esas plagas, aún en esa Pascua, que la cual fue liberado y los primogénitos de los egipcios murieron, a ti te fue mostrado. ¿Para qué? Con un propósito, para que tú, Israel, sepas que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Toda la revelación de Dios tiene un propósito, de que tú le conozcas, Israel, y que Él es el único y verdadero Dios. No hay otro fuera de Él. Así que obedécele y vive en una vida de temor al Señor. Desde los cielos te hizo oír su voz, ¿sí? En el Sinaí, para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego en el monte. Ya has oído sus palabras de en medio del fuego, porque Él tronó, ¿ya? Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó a Egipto. Él amó a Abraham, a Isaac, a Jacob y escogió a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, a Israel, a esa descendencia de las 12 tribus de Jacob, después de ellos, que ellos murieron, y te sacó años después de Egipto con su presencia y con su gran poder. Su presencia iba delante de ti. En el día, en la nube, en la noche, en la columna de fuego, con su gran poder, abriendo el mar rojo, dándote alimento, sustentando todos los milagros que hasta aquí usted puede leer hacia atrás en Número, Levítico, Éxodo, etcétera, etcétera, para echar de delante de tu presencia naciones más grandes y más fuertes que tú. Las echó primero al imperio egipcio, pero acá mismo, aquí al oriente del Jordán, Dios te dio victoria sobre Seón, te dio victoria sobre Og, te dio victoria sobre los gigantes al oriente del Jordán, y seguirá dándote victoria sobre esos pueblos fuertes allá en la tierra de Canaán. Te dará victoria sobre Jericó, ciudad tremenda, murallada. Esos muros no son nada para Dios. Te dará victoria siempre Dios. Él ha echado de su presencia naciones grandes y más fuertes que tú para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy, porque Él lo había pactado, porque Él ha jurado por sí mismo darte esa tierra. Así que versículo 39, aprende pues hoy. Y este versículo me hizo pensar en las 3 A. Usted conoce las 3 A, ¿no? La primera A es aprende. Aprende. Aprende significa métete la palabra en la mente. Aprende. Primera A, aprende. Tiene que ver con la mente. Aprende, pues. En base a todo este discurso, la conclusión de Moisés es: Israel, aprende. Hoy, porque hoy has escuchado. Y reflexiona. Yo lo cambio por una segunda A, porque dice, reflexiona en tu corazón. Esta de aprende, ¿lo ve aquí? Pásala acá. Mire, esa es la segunda A, atesora. Reflexiona en tu corazón es atesora. Segunda A, aprende, mental. Atesora en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Convéncete de que tu Dios que te ama es el único y verdadero Dios. Israel, aprende y atesora y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Cuando tú aprendes los conceptos sobre Dios y la palabra de Dios y luego lo atesoras en tu corazón, segunda, atesoras, ¿lo ve? Atesoras en tu corazón. Eso es guarda en tu corazón también, atesoras. La tercera A es aplica. Aprende, atesora, aplica. Aplica.
¿Qué es lo que hemos visto en este discurso? Obediencia. Aplica es obediencia. Porque cuando tú crees, aprendes de Dios, lo atesoras, tú crees en Dios. Y entonces tú debes de tu corazón amar a Dios. Y si tú amas a Dios, todo tu ser ya está incorporado en darse a Dios. Cuando tú amas a ese Dios que conoces, porque aprendiste de Él y porque te removió todo el corazón, te removió todo tu ser, Él está acá, entonces, hermano, tú tienes que aplicar. Y aplicar significa que al Dios que conozco, lo amo. Y porque lo amo, le creo. ¿Y cómo manifiesto que tengo fe, que le creo? Le obedezco. Le obedezco. Ahí está la escalera que yo veo en este versículo 39 y 40, ¿ya? Y guarda, obedece. Ahí está, ¿ya? Aplica. Esa es en vez de guarda, le pongo una tercera, aplica. Aplica es guarda, aplica es obedece. Guarda sus estatutos y sus mandamientos en tu vida, aplica la palabra. No basta que se quede en la mente, ni siquiera basta que esté en el corazón. Tiene que manifestarse en una aplicación en cada acción, en cada palabra en tu vida. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que seas prosperado. Prosperado no solamente físicamente, económicamente, primeramente, la primera prosperidad es espiritual, para que seas prosperado. Primero tiene que haber prosperidad espiritual, después viene por añadidura la prosperidad material, porque ya se empieza a generar y a manifestar en ti una vida abundante. Ese es el orden. Así que no confundir. Ese orden también lo enseña el libro de Tercera de Juan. Vaya conmigo a Tercera de Juan, que tiene un puro capítulo. Y es el deseo de Juan sobre su gran amado hermano que se llama Gallo, al anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad, dice Juan, a ese Gallo que representa a todos los creyentes. Amado Gallo, amada Cristina, amada Maida, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El así como es primero. Así como primero tiene que prosperar ¿qué? Tu alma. ¿Dónde es la primera prosperidad? En el alma. Y luego vienen todas las otras cosas. Viene la prosperidad en las cosas físicas, materiales, en la salud, en toda tu vida. Pero primero, esos son añadiduras de que prospere tu alma. Amén. Así que lo mismo dice acá, ya, y termino. Guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti. Ahí está la vida abundante que Cristo vino a dar, ¿ya? Acuérdese de esa vida abundante, pero esa vida abundante es, si me amáis, guardad mis mandamientos, obediencia, obediencia. Lo mismo enfatiza el Señor Jesucristo, ¿ya? Y prolongues tus días. Cuando, si no obedeces, tus días serán acortados y más encima vas a ser sacado y vas a ser ya esparcido. Eso ya lo vimos. Pero si tú obedeces, si tú aprendes, si tú guardas, si tú atesoras
y si tú aplicas toda la enseñanza de la palabra a tu vida, tú tendrás una vida próspera y tú tendrás una vida larga sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y subraya el para siempre, porque no es una tierra que Dios dio por hoy y que mañana quita, es una tierra que Dios dio para siempre. ¿Cuándo se cumplirá ese para siempre? Se cumplirá en el reino de Jesucristo. A Israel, cuando el Señor Jesucristo sea el rey en esta tierra, se siente en el trono de David. Termina el mensaje mencionando Moisés que Dios le dijo a Moisés que apartara 3 ciudades al lado oriental del Jordán, al nacimiento del sol, versículo 41. ¿Por qué? Porque 2 tribus y media, pueblo de Israel pactado, desobediente, no sintonizado en la voluntad de Dios, pero pactado, decidieron quedarse al oriente del Jordán. Entonces Dios proveyó por medio de Moisés en el oriente del Jordán 3 ciudades para que cuando hubiese un acto de homicidio accidental, no intencional, como ya vimos, ya en Números, entonces el que mató a alguien por accidente, por descuido, ya sin intención de matarlo, por haber derramado sangre, él quedaba sujeto al juicio por mano del pariente vengador de la sangre del hermano. Y para poder salvar su vida, porque derramó sangre, aunque sea en forma involuntaria, tenía que proteger su vida en ciudades de refugio. Y 3 ciudades de refugio, Dios le dijo a Moisés que separara ya en el lado oriente del Jordán, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de esas ciudades salvase su vida. Esa era una forma de salvarse, ¿ya? Las 3 ciudades al oriente del Jordán son Becer, en la zona desértica al sur, donde se asentó la tribu de Rubén, así que Becer era esa ciudad. Ramot un poco en el medio, en la zona de Galaad, donde se asentaron principalmente los gaditas, la tribu de Gad, y Golán más al norte, ¿ya? En la zona de Basán al norte, la tercera ciudad es Golán, para los de Manasés, para la tribu de Manasés. Cuando entraran a Canaán, en el occidente, o sea, en la tierra de Canaán, Josué, porque Moisés ya no va a estar, no va a entrar, Josué tendría que hacerse cargo de también edificar o separar 3 ciudades de refugio que estuviesen al oeste del Jordán, en la tierra de Canaán. Eso está en Josué capítulo 20, ¿ya? En el versículo 7, ya Josué menciona primero las ciudades que él tiene que separar para las otras 9 tribus y media en el fondo, ¿ya? De Canaán, que entraron a Canaán. Esas ciudades en el oeste son sedes en el sur, perdón, en el norte, en Galilea, sedes en la ciudad en Galilea, en el monte de Neftalí, o sea, bien al norte, cerca del mar de Galilea, ya está la ciudad de Sedes, una ciudad de refugio. Ya más en el medio, en la zona del monte de Efraín, Siquem. Siquem es la ciudad de refugio para las tribus del centro, donde está Efraín. Y Hebrón, Kiriat Arba se llama, pero es Hebrón, la ciudad que está más al sur en el monte de Judá, principalmente para la tribu de Judá y de Simeón, que es la tribu que está más al sur. Esas eran las tribus, esas eran las ciudades de refugio
para que no hubiese ya derramamiento injusto de sangre en la tierra que Dios les dio. Y al oriente del Jordán, versículo 8, ya señalaron a Becer, ya lo dije, en el sur, para la tribu de Rubén, Ramot en el centro para Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Todo esto, hermano, tiene que usted verlo en el libro de Números, nosotros ya lo vimos, en el penúltimo capítulo, en el capítulo 35 de Números, ya ahí están las ciudades de refugio. Y ahí termina el primer sermón de Moisés en el libro de Deuteronomio. Así que la enseñanza final que nos deja Moisés en el fondo es que debemos obedecer la palabra del Señor. Obediencia a la palabra.